Vamos a hablar sobre un periodo del tiempo, el primer gran periodo del tiempo que John Rawls contempla en su división del Antiguo Perú, ¿no? Digo gran periodo porque de aquí en adelante surgen las grandes culturas clásicas del Antiguo Perú que son muy conocidas por cada uno de nosotros, desde Chavín hasta la época incaica. Lo anterior, ¿no? Que incluye Caral, Coto, Sechín, entre otros, incluso los primeros pobladores del Perú. También John Rawls hace esta división, pero, como les decía, a partir de este horizonte temprano en adelante, el estudio de la historia del Antiguo Perú va a cobrar una importancia muy trascendental. Vamos a ver que este periodo denominado el horizonte temprano, si viéramos en una línea de tiempo, en este caso vertical, ¿no? Que es la que plantea John Rawls, vemos que la lectura va de abajo hacia arriba, desde la etapa del precerámico hasta la etapa conocida como el horizonte tardío, ¿no? Incluso ya hemos hecho un mapa conceptual la semana pasada, sintetizando la información de cada uno de estos periodos del tiempo, y donde vamos a ubicar precisamente hoy la civilización que corresponde al horizonte temprano, las civilizaciones o grandes culturas que se van a desarrollar aquí en este periodo. John Rawls indica que aproximadamente esta etapa se va a dar entre el año 800 a.C. hasta el año 200 a.C., ¿correcto? Fíjese que esta línea se lee de abajo hacia arriba, es una línea vertical, y esta va a estar comprendida entre dos etapas, entre el periodo inicial y el intermedio temprano. Entonces, ese es el cálculo que John Rawls denomina con respecto a este periodo del tiempo denominado el horizonte temprano, que es lo que ahora en las próximas sesiones vamos a estudiar con sus dos respectivas culturas clásicas de esta etapa, que es la cultura Chavín en primer lugar y luego la cultura Paracas, ¿correcto? Entonces, ya tenemos que los años aproximados, ¿y por qué menciono una aproximación en este caso? Porque obviamente los estudios arqueológicos determinan y tratan de calcular aproximadamente cuándo inicia y termina una etapa. No siempre en ciencias sociales, en humanidades y en historia, los datos, cuando las fechas son muy antiguas, hablamos siempre de aproximaciones, pero cuando ya tenemos una fuente real, documentos, fuentes que validan ello, ya podemos dar datos exactos, como por ejemplo, se sabe que el 28 de julio de 1821 se proclama la independencia del Perú aquí en Lima, y esa es una fecha que se maneja a lo largo de los nuevos tiempos, pero fechas que tienen más de 1000, 2000 años, los arqueólogos y los historiadores prefieren hablar muchas veces de aproximaciones, porque incluso van a haber autores que le van a dar más o menos años al inicio y al final de estas etapas. Es bueno que sepamos ello, porque las ciencias sociales no es una ciencia exacta como las matemáticas. Puede darse el caso de que se pueda dar unas más o menos tiempos dependiendo de la situación, ¿correcto? Diremos que el horizonte temprano es una etapa del periodo de las altas culturas, que aquí incluiremos dos, Chavín y Paracas, que son las más representativas, y está comprendido desde el nacimiento de la cultura Chavín hasta la decadencia de la misma. Es decir, coincide con el desarrollo histórico de aquella cultura, ¿correcto? Entonces, esta va a ser denominada como el horizonte temprano. Pero también a este periodo, dependiendo de los historiadores y los arqueólogos y los científicos, va a recibir de diferentes formas otras denominaciones como las que estamos viendo ahora mismo. Primero, horizonte cultural, algunos lo denominan así, otros lo llaman por la trascendencia de Chavín, el horizonte de Chavín. Otros lo denominan el formativo andino, porque se va a dar en la sierra de Ancash. Otros lo llaman el formativo medio superior, e incluso la última denominación como la etapa de la cultura 2A, ¿no? Y aquí tenemos algunas características, por ejemplo, principales de la cerámica de este periodo. Pues bien, vamos a continuar entonces dando algunos aspectos importantes, algunas características importantes de este periodo. Se inicia el horizonte temprano con el fortalecimiento de los centros ceremoniales de la sierra, y con el tiempo se convirtieron en centros de poder que manejaban una extensa red social de agricultores, artesanos y comerciantes. Ya en esta etapa, ¿no? Al decir que los centros ceremoniales cobran cierta importancia, se fortalecen, obviamente la imagen de los sacerdotes va a ser trascendental, son los que van a aplicar a las clases más altas de las culturas y las civilizaciones de esta época, precisamente por estas características. Pero esta red social
¿no?, que permite manejar a estos habitantes del horizonte temprano, se va a basar en dos aspectos. El primer gran aspecto, es importante que lo anotemos, que el comercio de objetos de lujo para los habitantes de los centros ceremoniales cobró una vital importancia. Entre ellos tenemos la cerámica. La cerámica era muy utilizada para los rituales, no solamente era utilizada para llevar bebidas o alimentos para transportar de un lugar a otro, sino también que eran utilizadas como ofrendas en sus rituales que hacían los sacerdotes frente a un público, frente a la población en determinadas épocas del año. Vemos, aquí ya la cerámica va a ir mejorando, poco a poco, gradualmente, esta se va a ir perfeccionando en la historia del antiguo Perú. Adornos de metales preciosos. Chavín también tuvo metales, ¿no? Quizás no tan desarrollados como otras culturas posteriores que vamos a ver luego, como Chimú o Lambayeque o Sicán, pero ellos utilizaron, ¿no?, tallaron en metales como el oro, la plata, el cobre, para también utilizarlo como adornos dentro de su indumentaria o como elementos de lujo que ellos utilizaban, sobre todo en los rituales. Y aquí tenemos un tercer elemento de lujo para los habitantes de esta etapa que lo debemos de conocer, que es el espondylus o la concha del espondylus. Como vemos en la imagen, es una concha, es un molusco que tiene la coloración rosada o roja y termina en puntas. Y esta, al abrirse al interior de este espondylus, encontraban una carne blanca denominada el muyu. Y el muyu, ¿por qué es importante? Porque este muyu era ofrendado en sus rituales a sus dioses. Y aquí cobraba vital importancia, ¿no?, este espondylus, que no solamente Chavín, incluso desde la época de Caral, antes y hasta después, incluso pasando por casi todas las culturas preincaicas e incluso los incas, tuvieron como principal elemento de ritual sagrado, mágico, religioso, al espondylus. ¿Y por qué era tan preciado? Porque en el Perú no crece normalmente este espondylus. Crece en aguas tibias, en la zona norte de lo que hoy en día es el Golfo de Guayaquil. Se hacía intercambio de productos y ahí estaba el valor de este producto, ya que aquí no existía, o existía en la zona de Tumbes, Piura, pero escasamente. En las zonas de aguas cálidas, como te repito, del actual territorio de Ecuador, en el Golfo de Guayaquil se encontraba este espondylus, que al interior de la concha se encontraba una carne blanca que era considerada el alimento de los dioses, también llamada el muyu. Entonces, este comercio de objetos, ¿no?, fue uno de los principales aspectos de estas redes sociales que se utilizaban y se manejaban en el horizonte temprano. Tenemos un segundo aspecto, ¿no?, que es la circulación de datos sobre las condiciones de vida de la población. Por ejemplo, acá era muy importante hablar sobre los peligros de la guerra. En el primer gráfico vemos, ¿no? A veces habían situaciones de guerra. No era constante, pero se podía dar el caso de enfrentamientos entre poblaciones que no estaban de acuerdo cuando una civilización quería expandirse. Se hablaba mucho de la predicción del tiempo. Acá los sacerdotes, los chamanes, usaban muchas veces el fuego o hacían utilizando las constelaciones, se dicen que eran muy buenos astrónomos. ¿Y por qué eran importantes? Porque ellos podían predecir la lluvia y épocas de sequía, que era importante, una información importante de esta época, incluso hasta informaciones de la producción agrícola, cuando cultivar, cuándo cosechar, también era importante para la población, porque imagínense, estamos hablando de más de 2000 años de antigüedad y cobró acá una vital importancia el conocimiento de estos elementos para establecerse como el periodo del horizonte temprano. Vamos a ver ahora en estas algunas de las características. Son varias, pero te voy a mencionar y explicar para que lo tengas presente. El horizonte temprano tiene varias características. La primera de ellas es que se establecen establecimiento de los primeros templos, ¿no? Templos organizados, grandes construcciones monumentales que ya se hacía antes, pero ya en esta etapa se consolidan cada vez más. Y lo vamos a ver precisamente con la cultura chavín, que va a tener su templo antiguo, su templo nuevo, y lo vamos a analizar y a explicar cuando veamos las próximas sesiones sobre la cultura chavín. Se van a sentar las bases para el desarrollo cultural andino. La sierra y el Ande cobra vital importancia por la producción agrícola, por la cercanía a los ríos y el desarrollo de la población que poco a poco va a ir creciendo, ¿no?, con el paso de los años. Se va a domesticar un mayor número de animales y crecimiento agrícola. El hombre va a poder utilizar estos recursos para su subsistencia cotidiana. Se van a formar los estados teocráticos, es decir, basados en la creencia de sus dioses. ¿Uno solo? No, varios. Por eso eran politeístas. Pero
aquí cubre precisamente la importancia y trascendencia del sacerdote. Otra característica que también es propia al horizonte en general es que va a abarcar una gran extensión territorial y ahora lo vamos a ver en el mapa de esta etapa, de este horizonte temprano. Se va a desarrollar mejor las técnicas de cultivo, poco a poco se va a ir perfeccionando y también se va a dar una marcada diferenciación social, clases altas y el pueblo o clase baja, ¿no? Los sacerdotes, la élite gobernante y el pueblo, ¿no? Semejante a lo que también ya vimos en la cultura caral. Finalmente, todo el tipo de arte, en cerámica, en textilería, en metalurgia, hasta el arte en piedra, va a estar muy, muy vinculado a lo que es la religión y sus dioses, que eso sí fue muy trascendental, porque estos objetos ceremoniales brindaban esa característica de darles la configuración religiosa. Aquí vemos el mapa del horizonte temprano. Lo que tenemos aquí como si fuesen arcos son los sitios arqueológicos, que vamos a mencionar 20, ¿no? Acá tenemos algunos departamentos del Perú, espero que ya tú los hayas localizado bien. En Cajamarca tenemos Cunturhuasi. En el departamento de la Libertad tenemos Cupisnique y la Huaca de los Reyes. En Ancash tenemos el Cerro Blanco, San Diego, Las Aldas, Guaricoto, Chavín de Huántar, que es el principal centro, Pampa Rosario, son los que corresponden a Ancash. En la zona de Huánuco, Cotox, que también estuvo en la etapa anterior, Cotox también ya en esta etapa va a decaer, pero sin embargo su desarrollo continúa a inicio del horizonte temprano. En Lima tenemos Ancón, tenemos Garagay, tenemos Piedraliza. Son los 3 sitios arqueológicos del horizonte temprano que fueron influencias de Chavín en Lima. Y en la región de Junín, departamento de Junín, tenemos a Ataura. En lo que vendría a ser la cultura, el área de expansión de Paracas, tenemos Paracas mismo, Cargua, Cerrillos, Ocucaje, Tajuana y Palpa. Son los principales sitios arqueológicos, ¿correcto? Todos ellos, acá en celeste tenemos la marcación grande, amplia del área de expansión de Chavín y en simultáneo, casi en paralelo, al sur de Lima y parte del departamento de Ica, el área de expansión de los Paracas.